con nuevos medicamentos, la creación de nuevos fármacos, en la parte de la parte agrícola, eh, con la formación de pesticidas, fungicidas, eh, y muchas otras cosas, entonces, que nosotros podemos considerar que es un avance de la química. Bien, vamos a pasar al primer capítulo. Voy a dejar para buscar la otra diapositiva, solamente denme un segundo. Bien, esta es la última diapositiva del día de hoy, introducción a la materia de la medición. Bien, la química, esta ciencia que estudiamos la materia y los cambios que sufre la misma, por ejemplo, en cuanto a los estados de la materia, los estados como el estado gaseoso, líquido y sólido, y también los cambios que ocurren en ella. Eh, También trata de lo que es el método científico. El método científico es simplemente una propuesta para resolver problemas que se da a través de una observación y experimentos, luego encontrar patrones, tendencias y leyes, luego formular y probar hipótesis y luego llegar a la teoría. Si en la parte de la formación de formular y probar la hipótesis, en caso que no dan como se esperaba, entonces regresa a la parte observacional y la parte experimental. La materia entonces la definimos como cualquier cosa que tenga masa y que ocupe un lugar en el espacio, como los átomos de un elemento, las moléculas de un elemento, moléculas de un compuesto y mezclas de elementos y compuestos. Cualquiera que sea de ellas, entonces, es una materia. Como el oxígeno, el agua, el dióxido de carbono, el etanol, el etilenglicol y la aspirina. Los átomos son los ladrillos de la materia. Cada elemento está compuesto por el mismo tipo de átomo y un compuesto está formado por dos o más tipos de elementos diferentes.
En cuanto al estado de la materia, tenemos gases líquidos y sólidos cristalinos. El gas es el desorden total de muchos espacios vacíos, las partículas que tienen completa libertad de movimiento de partículas alejadas. Tenemos luego el líquido, que es un desorden de partículas y sus conglomerados son libres de moverse con respecto a la otra y partículas cercanas unas a otras. Y en el caso de los sólidos cristalinos, que son arreglos ordenados de las partículas que están esencialmente en posiciones fijas, partículas cercanas unas a otras. Cuando nos referimos a estructuras cristalinas, eh, dependen mucho del tipo de compuesto que nosotros tenemos. Y por ejemplo, cuando vimos en antes eh, varias figuras geométricas que eran figuras cristalinas, a eso a lo que se refiere. Entonces, si nosotros aumentamos, tenemos un gas y le aumentamos eh, la presión, nosotros vamos a obtener entonces un líquido. Si nosotros comprimimos un gas, vamos a comprimir y comprimir hasta que las moléculas van a estar tan cerca que van a estar entonces en estado líquido. La reducción entonces de la presión o la formación por la formación de calor, entonces podemos pasar a lo que es un gas. Y en el caso de el líquido, aplicarle frío, entonces estaríamos formando un sólido cristalino. Y si a ese sólido cristalino le aplicamos calor, entonces estamos obteniendo un líquido. Bien, la materia eh, es uniforme en todo. En el caso de no serlo, entonces, si nosotros tenemos la materia, nos preguntamos luego si es homogénea o no es homogénea. ¿Cómo nos damos cuenta? Si es una sola fase o tiene más de una fase, dos o más. Entonces, por ejemplo, si en el caso de que cuando nos preguntamos si es uniforme en todo, si es no, entonces nos estamos enfrentando o estamos viendo lo que es una mezcla heterogénea. Hetero que significa diferente. Entonces, por eso tenemos que son más de dos o más fases. Y en el caso de homogéneo, que significa homo, igual, entonces es que son de una sola fase. Si es de una sola fase, que es homogénea, entonces tiene una composición variable. Si tiene una composición variable, entonces es una mezcla homogénea que es una solución. Y si no tiene una composición variable, entonces estamos hablando de una sustancia pura y puede separarse con sustancias más simples. De no separarse con sustancias más simples, entonces estamos hablando de un elemento. Y si sí se separa a compuestos más simples, entonces estamos hablando de un compuesto. Las propiedades y los cambios de la materia. Los tipos de propiedades físicas pueden ser observadas sin cambiar una sustancia en otra, un punto de ebullición, densidad, masa, volumen. Las propiedades químicas pueden ser solamente observadas cuando una sustancia es cambiada en otra sustancia. Por ejemplo, la inflamabilidad, la corrosividad, la actividad, la reactividad con ácidos, etcétera. Entonces, allí vemos la diferencia entonces en lo que son los tipos de propiedades, tanto físicas como químicas. Eh, y allí entonces nos explica a nosotros que en el caso de las propiedades físicas, nosotros podemos verlas, ellas cambian de forma, pero mantienen la misma, el mismo material, es la misma materia, solo que cambia de forma o que cambia de estado. Por ejemplo, si tenemos allí, nos habla de la emisión, la densidad de la masa y volumen. Por ejemplo,
Cuando vamos acá en la parte química, ya entonces nos referimos a otra forma, como lo es la inflamabilidad, la corrosividad y la reactividad. Las propiedades, esto es importante conocer lo que son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Cuando nosotros hablamos de las propiedades intensivas, nos referimos a que son independientes de la cantidad de sustancia presente, como la densidad, el punto de ebullición y el color. Y en las propiedades extensivas dependerá entonces de la cantidad de sustancia presente, como es la masa, el volumen y la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que las propiedades intensivas nosotros las podemos medir sin tener que medir todo el sistema. Por ejemplo, si yo voy a medir temperatura a un recipiente con agua, yo solamente voy a medirla introduciendo el termómetro, o sea que necesito una pequeña parte de todo, de ese todo, para medir entonces la temperatura. No necesito medir todo el sistema para saber qué temperatura hay en el sistema. Si yo voy a medir la densidad de un líquido o de un compuesto, yo no necesito medírsela si yo tengo un, un barril de 55 galones y yo necesito medir la densidad de ese recipiente, del contenido de ese recipiente, yo no necesito medirle la densidad a todo el recipiente, sino sacar una pequeña cantidad y hacerle una prueba, y eso me va a decir qué densidad existe, y esa densidad es la que tiene todo el recipiente. Igual yo no necesito ver todo para saber el color. Entonces, a estas propiedades se le conocen como propiedades intensivas, que son independientes de la cantidad de sustancia presente. Usted no necesita traer toda la sustancia para hacer una medición. Y cuando hablamos entonces de propiedades extensivas, va a depender de la cantidad de sustancia presente, como masa, volumen y energía. Entonces, si yo necesito medir la cantidad de líquido que hay en un barril y saber cuánto hay, cuánto es el contenido, allí yo sí necesito medir todo el volumen del contenido que está en ese recipiente. Y esa es la diferencia. Si yo voy a pesar una sustancia, una manzana, por ejemplo, yo necesito toda la manzana para saber cuánto pesa esa manzana. Entonces, allí es donde radica la diferencia entre una propiedad extensiva e intensiva. Extensiva, yo necesito medir todo el sistema. Intensiva, solamente necesito medir un punto del sistema. También tenemos lo que son los cambios físicos y los cambios químicos. Estos son cambios de la materia que no cambian la composición de la sustancia. Cambios de estado, temperatura y volumen. Por ejemplo, si yo tengo el agua y la tengo ahorita en cubitos de hielo y yo le aplico calor y ella se va a derretir, el hielo se derrite y queda entonces, sigue siendo agua, solo que estaba en estado sólido, ahora es agua, pero ahora está en estado líquido. Y si le aplico calor y la llevo al punto de ebullición, entonces voy a tener agua, solamente que en otro estado, que es en el estado de vapor. Eh, en el caso, por ejemplo, si usted hace tiene una manzana y usted la agarra y la corta en pedacitos, la manzana sigue siendo manzana, solamente que cambió su apariencia física. En el caso de los cambios químicos, nos dice que dan como resultado nuevas sustancias. Por ejemplo, si yo tengo una reacción de combustión, por lo general son reacciones. Por ejemplo, yo tengo una molécula de carbohidrato y le pongo al oxígeno, entonces te da una combustión. Siempre que tengan un compuesto orgánico en medio de oxígeno,
van a tener una reacción de combustión que va a dar como resultado CO2 y agua. O sea que ya yo no tengo, si tenía una glucosa, la coloqué en un medio que tiene oxígeno, se llama oxidación, se da la combustión y voy a obtener entonces agua y CO2. Ya no voy a tener entonces el mismo compuesto porque hubo una reacción, hubo un cambio y nuevas sustancias. Igual para la oxidación y para la composición perdón, para la descomposición. Por ejemplo, en el caso, cuando usted tiene un hierro, si usted le pone al agua y a las condiciones de oxidación, ya usted no tiene el hierro en estado cero, ya usted tiene un hierro oxidado, ya tiene entonces otro tipo de carga, más 2, más 3. El transcurso de una reacción química, las sustancias que reaccionan se convierten entonces en nuevas sustancias. Por ejemplo, si nosotros hacemos la mezcla de oxígeno e hidrógeno, vamos a obtener entonces la molécula de agua. A ver, ¿qué es un compuesto? Los compuestos se pueden dividir en partículas más elementales. Por ejemplo, si nosotros tenemos el agua, por ejemplo, podemos ver aquí el agua y hacemos una electrólisis, podemos separar entonces el agua que era un compuesto, lo vamos a dividir y vamos a formar entonces eh, elementos. Ya tenemos entonces acá el hidrógeno y tenemos el oxígeno. Y esto se dio entonces por la parte de la electrólisis. Separación de mezclas. En el caso de la destilación utiliza las diferencias en el punto de ebullición de la sustancia para separar una mezcla homogénea en sus componentes. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una fermentación, por ejemplo, para hacer alcohol, se hace la fermentación y luego, entonces, uno se va a los procesos de destilación, donde nosotros sabemos que muchas veces se utilizan aquí unas columnas que se llaman columnas de fraccionamiento para poder obtener más puro o más porcentaje de concentración del alcohol. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una destilación? O sea, si yo tengo una mezcla, cuando yo hago una reacción de fermentación, por ejemplo, de la piña, si agarro una piña, la pongo a fermentar y luego yo necesito separar el alcohol de esa fermentación. Entonces, eso está en un medio acuoso. Entonces, yo tengo que saber bien los puntos de ebullición de esos compuestos. ¿Qué es una ebullición? Pasar de, cuando va a pasar de líquido a vapor. Y luego yo debo aprovecharme de esas propiedades y aplicarle una condensación para volverlo a líquido de nuevo. Entonces, en el caso del alcohol, que tiene una temperatura de ebullición de 78 y el agua de 100 aproximadamente, dependiendo la altura y la presión, ¿no? Pero siempre andan muy cercanos a esos puntos, a esas temperaturas. Entonces, lo que yo voy a hacer es aprovechar esas propiedades y voy a calentar esto a una temperatura que no pase de 80 y que no sea menor a 78. ¿Por qué? Porque cuando yo caliento a esta temperatura, que está entre 78 a 80, aquí lo primero que se me va a volatilizar es el etanol, es el alcohol, y luego ese vapor de ese alcohol va a pasar por aquí, por el tubo condensador, se va a volver líquido nuevamente y vamos a tener acá entonces el alcohol y acá nos debe quedar el agua.
Pero ¿qué pasa si yo aumento esa temperatura muy cercana a 100? Entonces al final va a subir alcohol y va a subir el agua y no vamos a hacer el trabajo. Por lo tanto, yo me tengo que guiar por el del menor punto de ebullición para entonces que se volatilice primero y entonces se pueda hacer una separación. Entonces, esto es lo que se le conoce como destilación. Los procesos de filtración. En la filtración, las sustancias sólidas se separan de los líquidos y las soluciones. Entonces, si nosotros tenemos una sustancia líquido y sólido, para ponerle un ejemplo cotidiano, cuando las personas preparan el café que no es soluble, porque hay unos que son instantáneos y se disuelven, pero aquellos que son insolubles, que son del mismo grano de café y esto, entonces eh, se puede utilizar, sí, bueno, si se mezcla el café con el agua, pero yo no sé preparar café porque yo no tomo café, pero eh, allí se separa entonces por, por filtración el sólido del líquido. Entonces este proceso se le conoce como filtración, cuando tenemos un sólido junto con un líquido, siempre y cuando sean sustancias, ¿cómo se llama? Partículas en suspensión, porque nosotros podemos tener mezclar un sólido con un líquido, por ejemplo, el cloruro de sodio, con el agua y obtenemos una solución y no es la misma forma de separarlo, porque es un sólido disuelto. Pero si tenemos un sólido suspendido, como un líquido y un sólido, entonces lo pasamos a través de este papel filtro y vamos a separar. Entonces nos queda el sólido arriba. Si yo tuviera una mezcla de acerrín y agua, o arena y agua, entonces yo lo que hago es que lo paso a través de este papel filtro, me queda la arena en la parte del papel y el agua entonces debe quedar acá abajo en el matraje Erlenmeyer, en este caso que es lo que tenemos aquí. Entonces, una separación, una filtración. Existen otros métodos como lo que es la cromatografía. Esta técnica separa sustancias sobre la base de la diferencia de solubilidades en un disolvente. Por ejemplo, aquí tenemos una gota de tinta que está sobre una fase eh, sólida y lo colocamos en una fase móvil por capilaridad de esta celulosa. Esto tiene que ser un papel que es la fase sólida, la fase estacionaria, digo, la fase, sí. Entonces va a correr a través de con la ayuda de la fase móvil por capilaridad, entonces va a correr a diferentes tiempos y con las cualidades o características químicas a diferentes alturas los colores que se separan entonces de la gota de tinta. Entonces se le conoce como cromatografía. Bien, las unidades de medida, según el Sistema Internacional de Medidas, una unidad base diferente es empleada por cada cantidad. Entonces tenemos que para masa, la cantidad física, el nombre de la unidad y la abreviación. Para la masa, nosotros tenemos la unidad es el kilogramo y la abreviación es kg. Para la longitud, se tiene entonces lo que es el metro y la letra, la abreviatura entonces es el símbolo de M. Entonces tienen 5M, que son 5 metros, o 5, en realidad, kilo aquí es por la cantidad que es 1000. Entonces, luego esto lo determina, por ejemplo, el gramo, si estamos hablando de peso, o metros si estamos hablando de distancia. Por ejemplo, si usted pone 5 kg, estamos hablando de 5 kilogramos. Pero si yo pongo 5 km, entonces estoy hablando
de 5.000 metros. Kilómetros. Ajá, kilómetros. Sí, km. 5 km son 5.000 kilómetros. Y si pongo 5 kg, son 5 kilogramos. O 1.000 gramos o 5.000 metros. Bien, entonces la longitud de onda, digo, la longitud es, entonces el metro, el tiempo, entonces está dado en segundos según el sistema de unidad internacional. eh, Se representa con una S minúscula, la temperatura en Kelvin con una K mayúscula, eh, las sustancias, cantidad de sustancia, entonces está dado por moles, se representa con la abreviación mol, la corriente eléctrica con ampere, la letra A mayúscula, la intensidad lumínica, entonces con el nombre de la unidad candela y la abreviación es CD. Bien, el sistema métrico, los prefijos se convierten en unidades básicas, en unidades que son apropiadas para el ítem que se está midiendo. Por ejemplo, nosotros tenemos, aquí nos tiene desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, aquí lo está dando en función de distancia, porque nos está hablando de metros. Entonces, si nosotros tenemos giga, que es 1 por 10 a la 9, por ejemplo, un gigámetro que es 1.000 millones de metros o 1 billón de metros. El mega, que se representa con la letra M, 1 por 10 a la 6, un gigámetro, estamos hablando de 1 millón de metros. El kilo, que significa 1.000, entonces aquí un kilómetro, que se refiere a 1 por 10 a la 3, que es 1.000 metros. Kilo siempre es 1.000. Mega millón y gigabillón. Deci, para decímetros. Luego tenemos centi para centímetros. Mili para milímetros. A medida que vamos bajando, entonces ya ahora sí es más pequeño. Micro para micrómetros, muy pequeño, o sea que estamos hablando de 0,00000006, digo 1 metros. Ya hablamos de unidades microscópicas. Nanómetros, 1 por 10 a la menos 9. Pico, que es picómetros, está en 1 por 10 a la 12. Y femto, que es al 1 por 10 a la menos 15, que es la F minúscula. Centómetro, entonces que es 1 por 10 a la menos 15. En el caso del volumen, las unidades métricas más utilizadas para el volumen son el litro, eh, y el mililitro. Entonces, un litro es un cubo de un decímetro de largo en cada lado. Y un milímetro es un cubo de 1 centímetro de largo en cada lado. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a calcular volumen, nosotros tenemos que multiplicar la profundidad, el largo y el ancho. Entonces, por eso es que los volúmenes se dan en cubos. Por ejemplo, este es metro cúbico, centímetros cúbicos, porque ellos hacen la multiplicación aquí de 1 por 1. Déjame decir, coloco la tablet, el Jamboard. Dame un segundo.
Bien, nosotros tenemos, un segundo, ayer que estaba practicando con esto, era diferente el tablero de aquí. Bien, si nosotros tenemos un cubo, uno acá, nosotros tenemos, parce, nosotros tenemos un cubo, vamos a dibujar un cubo. Yo no soy bueno dibujando con esta electrónico menos. Bien, entonces nosotros tenemos de aquí a aquí 1 centímetro. De aquí a acá, vamos a suponer que están en proporciones, ¿cómo se llama? En buenas proporciones. 1 centímetro aquí también. Ah, lo bien. Digamos que este es un cubo cuadrado perfecto. Y de altura, de aquí también 1 centímetro. Bien, entonces, ¿por qué ellas se dan en centímetros cúbicos? Porque nosotros tenemos que es altura por largo por ancho. Entonces, te damos 1 centímetro. mm, 1 centímetro 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, uno por uno de volumen. Uno por uno es igual a uno. Entonces, ¿qué pasa con los centímetros? En el álgebra nosotros los exponentes que hacemos cuando tenemos una multiplicación Se suman. Se suman. se suman. Entonces nosotros tenemos aquí uno, uno y uno. Entonces, ese uno más uno, entonces sería igual a 1 centímetros a la 3, que es por esto que están aquí. ¿Sí? Entonces, por eso es que los volúmenes son dados en unidades cúbicas. En este caso, 1 centímetro cúbico, ya dependiendo de la unidad que tenga.
Bien, entonces tenemos lo que es la incertidumbre. Diferentes dispositivos de medición tienen diferentes usos y diferentes grados de exactitud. Por ejemplo, nosotros tenemos una probeta. En el caso de la jeringuilla es más exacta que una probeta. Una bureta es más exacta que una jeringuilla. Una pipeta es más exacta que una bureta. Y un matraz forado más exacto que los anteriores. Entonces, a esto se le llama niveles de incertidumbre. El rango que puede haber también, entonces, en el error. En el caso de las temperaturas, por definición de la temperatura es una energía medida. La temperatura es medida de la energía cinética promedio de las partículas de una muestra. Entonces, las escalas de temperaturas están dadas en Kelvin, en Celsius y en Fahrenheit. Las temperaturas medidas científicas en las escalas de Celsius y Kelvin son más frecuentemente usadas. La escala de Celsius es basada en las propiedades del agua, 0 grados el punto de fusión del agua y 100 grados centígrados el punto de ebullición del agua. En el caso del Kelvin, que es una unidad de temperatura del Sistema Internacional de Medidas, se basa entonces en las propiedades de los gases. No hay temperaturas negativas Kelvin. La temperatura absoluta entonces es 273,15. Temperaturas de la escala de Fahrenheit no es la utilizada en las mediciones científicas. ¿Dónde vemos nosotros más lo que son las escalas Fahrenheit? En las recetas de cocina, en los hornos, vienen dados más en Fahrenheit que en Celsius. La densidad. La densidad es una propiedad física de una sustancia que está dada por la masa sobre el volumen. La incertidumbre en la medida. Las cifras significativas, en términos significativos, se refiere a dígitos que se midieron. Al redondear números calculados, fijémonos en las cifras significativas para no exagerar en la exactitud de nuestras respuestas. Las cifras significativas tienen la siguiente regla. Todos los dígitos diferentes de cero son significativos. Los ceros entre dos cifras significativas son significativos. Los ceros al inicio de un número nunca son significativos. Los ceros al final de un número son significativos si un punto decimal está escrito en el número. En el caso de la exactitud y la precisión, la exactitud hace referencia a la proximidad de una medida al valor verdadero de una cantidad y la precisión hace referencia a la proximidad de varias mediciones entre sí. Por ejemplo, nosotros vemos aquí, en este caso, que hay una buena precisión y una buena exactitud. Una buena exactitud porque está dando en el lugar donde es el punto rojo. Y una precisión porque todos caen en el mismo lugar. Entonces, aquí, si una persona está jugando dardo y todos son aquí, es una persona que es precisa y es exacta. Pero en este caso que tenemos aquí, la persona no pegó en el centro donde está la parte roja, pero sí pegó todos en el mismo lugar. Entonces, esta es una persona que no tiene exactitud, pero tiene buena precisión porque todos están en el mismo lugar. Y en este caso, que no está en el centro y que están distribuidos,
Es una persona que no es exacta ni es precisa, porque todos están distribuidos, todos están dispersos. A diferencia de esta que es precisa pero no es exacta, todos están en el mismo lugar, pero alejados del centro, que es donde nos están pidiendo que es la exactitud. Y en este caso este es exacto y es preciso porque tiene ambas. Están todos en la exactitud porque pegó en el mero centro y luego entonces están precisos porque todos están en el mismo lugar. Denme un chance que voy a tomar agua. Bien, entonces, en lo que es el análisis dimensional, usamos el análisis dimensional para convertir una cantidad en otra. Por lo general, el análisis dimensional utiliza factores de conversión. Por ejemplo, una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Entonces allí vemos cómo hacen la relación de que una pulgada que equivale a entre 2,54 centímetros o 2,54 centímetros equivale a una pulgada. No importa cómo sea, sino que depende lo que usted le solicitan y lo que usted obtiene. Entonces, para pasar de metros a, a pulgadas, entonces lo pasamos primero por centímetros. Para encontrar entonces esta relación. Bien, en el análisis dimensional se utiliza el formato del factor de unidad de conversión que coloca unidades requeridas para el numerador. Eh, Vamos, por ejemplo, la unidad A. Si yo le digo a usted, convierta 1 kilómetro en metros. Entonces, la cantidad que yo le estoy dando es 1 kilómetro. Estaba aquí. Entonces, yo que necesito obtener metros y necesito eliminar kilómetros. Entonces voy a poner la que yo necesito acá, que es la unidad deseada, y la que necesito eliminar, que es esta. Entonces voy a poner que 1.000 metros es 1 kilómetro. Entonces se va kilómetro con kilómetro. Entonces 1 por 1 sería 1.000 metros. Entonces esto entonces es el factor de conversión. Ahorita hacemos problemas de esos. Vamos a terminar la diapositiva y luego vemos esa parte. Por ejemplo, aquí vemos que para convertir 8 metros a pulgadas, entonces se convierte de metros a centímetros y luego de centímetros a pulgadas. Entonces ustedes lo que van a usar es una tabla de conversión donde ustedes van a buscar las equivalencias para poder trabajar ese tipo de problemas que son de análisis dimensional. La cantidad dada es 8 metros. Lo coloco aquí al inicio. Entonces yo primero, ellos me están pidiendo que yo lo pase a centímetros. Entonces, la cantidad deseada aquí es centímetros. Entonces yo coloco que 100 centímetros es 1 metro. Y luego voy a la siguiente para pasarlo entonces ahora sí a pulgadas. Entonces, la cantidad deseada es pulgadas. La unidad es pulgadas. Y la que vamos a eliminar entonces es centímetros. Entonces ya puedo eliminar metros, metros, centímetro con centímetro y me queda pulgadas. Entonces 8 por 100 entre 254 nos da entonces a 315 pulgadas. Bien, déjeme probar un poco el Jamboard de acá porque yo ayer lo estuve probando
y era diferente. Hoy me hizo bien, ahora sí. Y este es el capítulo que estábamos viendo, clasificación de la materia. A ver, No te quiere, ¿viste? voy a compartir, la había dejado de compartir, no me había dado cuenta. El capítulo que estábamos viendo, que es el capítulo 1, donde te van a practicar clasificación de la materia y los cambios. Estamos viendo lo de los compuestos, dice. Vamos a ver dónde están los análisis. Aquí vamos, por ejemplo, este ejercicio nos dice cuál es el nombre de la unidad que equivale a 10 a la menos 9 gramos, 10 a la menos 6 segundos y 10 a la menos 3 metros. Dice, en cada caso podemos remitirnos a la tabla 1.5, esta que está aquí, para encontrar el prefijo relacionado con cada una de las fracciones decimales. Nanogramos, la primera nanogramos, segunda microsegundos y la tercera milímetros. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, me voy a esta, 1 por 10 a la 9 gramos. Entonces, por 10 a la 9 gramos es nano. Entonces, por eso que aquí nos habla que es nanogramo y es NG. Eh, por 10 a la 6 segundos. Entonces, a la menos 6 es micro. Entonces, estamos hablando de microsegundos. Y la tercera, que es a la menos 3, dice que es mili. Entonces, por lo tanto, es milímetros. Yo necesito que ustedes descarguen el libro ahora mismo, porque yo lo voy a tener en la computadora, pero yo necesito trabajar en la tablet. Yo no le puedo proyectar ambos a la vez. Entonces, descárguenlo y se van a la página. Yo le voy indicando a qué página van viendo. Ahorita mismo estamos en la página 17. El libro está